Sí. ¿Cuánto es el tiempo? Media hora. Media hora. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vamos a terminar. Bueno, me da mucho gusto presentar la última conferencia. Se trata de la maestra Violeta Alejandra Chávez Bautista. Ella es maestra en filosofía por la UNAM. Actualmente se encuentra en el doctorado de las ciencias políticas también por la UNAM. Ella ha participado en distintos congresos de filosofía y ciencias políticas, tanto nacionales como internacionales, y actualmente se desarrolla en el área de ciencias políticas con el área temática de derechos humanos y participación política, ciudadanía como participación. Hoy nos viene a presentar esta cuestión de los derechos humanos con las personas con discapacidad. Entonces, Viole, bienvenida, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y bueno, pues, espero. Bienvenida. Gracias. Gracias, buenas tardes. Primero, pues agradecer la oportunidad de estar aquí. No hay tanta diferencia entre hablar de derechos humanos y hablar de derechos humanos para personas con discapacidad. Sin embargo, pues ha sido un aprendizaje para mí. Me da mucho gusto haber escuchado a las personas que estuvieron en el panel anterior. Es una pena para mí no haber escuchado el resto de los trabajos. Pero preparando lo que hoy les voy a presentar, debo decirles que he aprendido mucho. Por tanto, quiero agradecerle a Carolina Valderas por haberme invitado a participar, a todo el staff que se encargó de organizar estos días de trabajo, y a mi amigo Edmundo López, que tiene una niña con la condición de síndrome de Down, y que gracias a eso pues se encuentra vinculado a esta Fundación Oaxaqueña de Equinoterapia. Aparte de eso, cuando Edmundo me mencionaba acerca de esta posibilidad, lo primero que pensé es que no es necesario hablar de sensibilización. Si todos estamos aquí, es evidente que algún tipo de sensibilidad a la discapacidad ya poseemos. Que en todo caso lo que queremos es acrecentar nuestros conocimientos y nuestras posibilidades de intervenir de una manera eficiente y con algún resultado, por más grande o pequeño que éste pueda ser, en el caso de que haya alguna manera de medir los resultados sobre derechos humanos o de ponderarlos. Entonces veo que han estado trabajando sobre las dimensiones de terapia, educación y experiencias, cuestiones vivenciales, y lo que yo voy a hacer es enfocar la cuestión desde una perspectiva política. Eso significa que escasamente haré algún llamado a la conmiseración o a algunos sentimientos, porque hay una dimensión que debe de ser abordada, y esta tiene que ver con tratar el problema de manera tal que podamos pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que la discriminación disminuya de alguna manera. Y eso tiene que ver no solamente con nuestra propia personalidad y con los compromisos que tomamos. Evidentemente ustedes ya han tomado algún compromiso, si no, no estarían aquí, sino con lo que las instituciones pueden hacer. Esa es la dimensión política. Ahora, a las instituciones definitivamente no les vamos a hablar. Tal vez logremos muy poco si tratamos de contarles nuestras historias personales, y entonces hay que buscar estrategias. La presentación ha sido puesta en el programa como construcción de una construcción para personas con discapacidad. En todo caso, he abordado
he preparado 4 tópicos que me parece que se deben tener en consideración para interferir de alguna manera en el diseño de políticas públicas. El primero es la cuestión del lenguaje. El segundo es la idea de la diferencia, que puede ser prácticamente incluido en el primero, sin embargo lo enfoco desde una perspectiva más sociológica. El tercero, la cuestión de la legislación. Y el cuarto, cuáles son las estrategias que podemos pensar. Disponemos de poco tiempo, yo entiendo que estarán un poco cansados, han sido 2 días de trabajo, de modo que solamente les voy a presentar, tenía preparado un video que dura 13-14 minutos, solamente les voy a presentar una partecita, quiero que lo empiecen a ver, después lo buscarán si les interesa, y me gustaría pedirles, no les van a decir en el video nada que ustedes no sepan, ni siquiera yo les voy a decir nada que no sepan, solamente que voy a estructurar los conocimientos de una manera diferente. En el video les agradecería que pusieran atención a la manera en que se habla de las personas con discapacidad, solamente en el uso del lenguaje. Hola, soy Raquel y quiero mucho a mi amiga Savannah. Soy Savannah y quiero mucho a mi amiga Raquel. Hola, mi nombre es Sam y mi amigo Bobby es genial. Hola, soy Bobby y mi amigo Sam es el mejor. Hola, mi nombre es Elisa, me gusta pasar mi tiempo con mi mejor amiga Brecklin. Hola, soy Brecklin y Elisa es más que una amiga de la escuela, es mi mejor amiga. Cuando conoces a alguien que es un poco diferente a ti, es posible que te asustes o te sientes incómodo. Es normal. Porque algo nuevo te puede asustar al principio. Pero cuando lo conoces un poco más te vas acostumbrando, porque ya tienes conocimiento. Y el conocimiento te ayuda a entender. Y cuando entiendes algo, es más fácil aceptarlo. Todos somos diferentes. Nadie es exactamente igual a ti. Todos tenemos nuestros talentos, características. Fortalezas y retos. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo síndrome de Down. Yo tengo cromosomas de más. Las células de Sam se dividieron de modo que resultó con un cromosoma adicional. Un cromosoma es una estructura con forma de hilo en todas las células. La mayoría de las personas tienen 23 pares de cromosomas, en total 46. Pero una persona que nace con síndrome de Down tiene un cromosoma adicional. Elisa tiene una tercera copia del cromosoma 21. Ella tiene 47 cromosomas. Yo tengo 46 cromosomas y Raquel 47. Yo tengo algo adicional. Tener un cromosoma 21 de más es lo que ocasiona el síndrome de Down. Se llama síndrome de Down. Pero yo no me llamo síndrome de Down. El síndrome de Down no implica todo lo que soy. El síndrome de Down no define quién es Elisa. Ella es simplemente Elisa. Es una persona. El síndrome recibe su nombre por el doctor John Langdon Down, quien fue el primero en identificar el síndrome en 1866. El síndrome de Down no es el nombre de Raquel o quién ella es. Así que no le digas la niña del síndrome de Down o la niña retrasada. Porque Sam no es un niño retrasado. Es solo un niño que resultó con síndrome de Down. Soy una niña con síndrome de Down. No es un defecto de nacimiento. No es una enfermedad. No es contagioso, no es como tener un resfriado, no se te puede pegar. Y no puedes vencerlo o curarlo. Simplemente nací con síndrome de Down. Es algo con lo que tengo que lidiar. Estará conmigo toda mi vida. Es una parte de lo que soy. Es solo una parte de mi hermoso ser. Lo que somos depende de nuestros cromosomas. Son la estructura fundamental de nuestro cuerpo. Los cromosomas determinan todo en las personas, desde el color del cabello hasta si son hombres o mujeres. Nuestros cromosomas determinan el color del pelo, de los ojos. Determinan qué tan fuertes son nuestros músculos y qué tan buena es nuestra memoria. Por ejemplo, mis cromosomas me dan el cabello rubio. También hicieron que tuviera el cabello rubio. Por mis cromosomas tengo el cabello castaño y mi increíble lanzamiento de 3 puntos. De igual forma, así los niños con síndrome de Down pueden tener rasgos físicos similares. La forma de los ojos de algunos niños con síndrome de Down es similar. Y la nariz. Eso es una parte del síndrome de Down. Todas las personas con síndrome de Down son únicas. Bueno,
Lo voy a dejar hasta ahí. El resto lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Just Like You. Solamente o simplemente como tú. Y bueno, les pido que me interrumpan en cualquier momento que lo deseen. Quisiera saber cuál es su opinión acerca del lenguaje con el que hablan estas personas acerca del síndrome de Down. Perdón, no se oye la voz de ellos, hay una traducción, ¿no? Sí, está doblado. Entonces, ¿cómo se puede...? Por lenguaje me refiero a las palabras que usan, el tipo de adjetivos, calificativos. La construcción verbal. Sí. Pues es muy claro. Es un lenguaje Directo. claro y que todo el mundo puede comprender. Sí. Se podría decir que es como para que todo el mundo lo entienda, ¿no? O sea, desde una persona que también tiene síndrome de Down, se lo dicen de una manera lenta y clara, como para nosotros también es lenta y clara. Bueno, hay una serie de elementos. Definitivamente está doblado porque uno de los criterios de una política pública para involucrar a las personas aludidas por el problema que sea que se esté tratando, es que en el caso de la discapacidad se empleen una diversidad de métodos de comunicación, todos los que estén disponibles. Definitivamente, como es un video, no tenemos braille, pero se usa el doblaje porque es lo conveniente. No todos sabemos inglés. Y se usan los subtítulos porque no todos escuchamos bien. Hay una serie de elementos que se deben emplear cuando uno está pensando en acercarse a personas con discapacidad. Ahora, el lenguaje con el que se habla, el tipo de adjetivos que se emplean, no hablan de el pobrecito de Sam o la pobrecita de Caitlin que le tocó nacer así. Jamás se habla de esa manera. Hay dos elementos cuando en los tratados internacionales se habla de cómo mejorar la atención en salud pública de las personas con discapacidad. Se dice que las personas con discapacidad, una vez que acceden a los servicios de salud, pueden padecer la discriminación y las barreras psicológicas con las que viven los profesionales de la salud. Son dos cosas diferentes. La primera es la discriminación, que se refiere al desprecio y a la falta de respeto que tienen algunas personas por otras, por diversas razones. Por ser mujeres, por ser indígenas, por vestirse de alguna manera, por tener algún acento, por tener rasgos faciales de cierto tipo, por hablar lentamente, por caminar despacio, por decir constantemente que me lo puedes repetir. Una serie de cosas. Hay muchas razones para discriminar. Discriminar en sentido estricto simplemente significa diferenciar, pero cuando hablamos de discriminación lo decimos en un sentido negativo. Decimos que son personas que prefieren tratar con cierto tipo de personas y no con otras, o que van a tratar a esas otras de una manera negativa. Es decir, van a preferir siempre tratar a personas sin discapacidad, que es algo de lo que han estado comentando recién. Después existe la barrera psicológica. No solamente nos tenemos que enfrentar, o no solamente se enfrenta cualquier individuo a la discriminación, sino al exceso de conmiseración. Considerar expresiones del tipo, no, yo no tuve un hijo, tuve un ángel. Bueno, usted puede querer mucho a su hijo, pero si usted no acepta que tiene una discapacidad, tampoco le puede ayudar mucho. Tampoco lo puede ayudar a independizarse, tampoco lo puede ayudar a hacer una vida dentro de sus propias capacidades lo más plena posible. Y algún día, pues, usted no estará en esta tierra, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay entonces es este par, ¿no? Y aunque la legislación, cuando se plantea la modificación de los objetivos del milenio en 2013, en diciembre de 2013, lo que se dice es que existe esto particularmente para el sector de la salud. A mi juicio, comprendo que existe en todas las dimensiones.
en todas las áreas que tiene que enfrentar una persona con alguna discapacidad. Ahora, es importante entender a qué nos referimos cuando decimos persona con discapacidad. Y para eso podemos disasociar las palabras. Primero, entender que persona significa, es la condición de estatus o dignidad según la cual alguien tiene respeto jurídico. Eso significa persona. Hay un debate sobre el derecho de los animales, porque los animales pueden ser custodiados, pero no se les concede la cualidad de persona. Si esto es correcto o no, digamos, es un asunto que no nos atañe discutir ahora, pero no se les concede el estatus de persona, es decir, no se les pregunta si están de acuerdo, no se les involucra en el diseño de las leyes, ni se les pide que hagan alguna consideración sobre la evaluación de las políticas públicas. Por políticas públicas me refiero a todos los programas de intervención y de modificación de entornos sociales que pueden ocurrir tanto en los servicios médicos como en los servicios educativos, como en los servicios públicos del tipo de electricidad, agua potable, construcción de banquetas, uso de semáforos, todo ese tipo de cosas. Bueno, persona es alguien que es sujeto de derechos y que debe o puede intervenir en la construcción de esos derechos. Segundo, discapacidad tiene dos versiones etimológicas. Capere significa, la segunda parte de discapacidad significa simplemente coger. Capere se oye como caber, ¿no? Es la palabra sobre la cual se construyen otras palabras como concepto, conceptus. Y esa idea de recipiente que hay y por tanto de capacidad de un recipiente para recibir algo, se modifica por el dis. Dis puede significar que algo es malo o negativo en la raíz etimológica griega, pero también puede significar diferencia. No solamente significa negatividad, sino diferencia. En alguna medida lo que decimos cuando decimos personas con discapacidad es personas con capacidades diferentes. No hay necesidad de darle tantas vueltas ni sonar políticamente correcto, porque de hecho el término que se emplea jurídicamente es personas con discapacidad. No son discapacitados en general, son personas antes que nada, es decir, sujetos de derecho, activos, que pueden llegar a ser proactivos e incidir en la construcción de los derechos, y que además tienen alguna capacidad con alguna diferencia. Hay una clasificación que hace el INEGI acerca de cómo pueden ser afectadas las capacidades. Lo importante es que cuando decimos diferencia, lo que hacemos es comparar. Lo siguiente que les iba a presentar es un artículo que se publicó hace poco en los periódicos italianos. El 6 de julio pasado hubo una boda entre dos personas con síndrome de Down, que ha sido una noticia en Italia. Tengo entendido que en Italia es la primera boda entre personas con síndrome de Down. Me gustaría que viéramos al menos la fotografía. Para ver qué es lo que perciben ustedes. Esta es la pareja, Mauro y Marta. Llevaban 10 años viviendo juntos, una relación muy larga, y después deciden casarse. ¿Por qué ellos se pudieron casar? ¿Qué se les ocurre que tuvo que haber sucedido? La legislación lo permitió. Por ejemplo. Yo creo que la legislación lo permitió. Dijeron, sí pueden. Sí, hay una ley que les permite, o bien pueden haber llegado con la autorización de los padres. Pero, Porque durante su formación, ya sea familiar, su núcleo familiar los preparó para esta situación, porque a pesar de esta discapacidad, me imagino que su formación fue hacia lo más cercano o más predominante a la vida de alguien que no tuviera esta discapacidad, en este caso una boda.
estuvieran preparados para ello. Sí, ¿qué más? Que tuvieron capacidad de decisión. Porque ejercieron su derecho. Porque estaban enamorados que querían. Está bien, claro. Es posible. Es posible. El varón no. El varón. Bueno, en la fotografía ustedes pueden observar el video. La verdad es que los muestra platicando, les hacen una entrevista en la asociación en la que ellos se conocen, el lugar en el que viven y esto. Y está en italiano, la verdad es que el sonido es muy poco claro, así que ni siquiera conviene verla. Solamente pensar en la imagen, ¿no? ¿Qué nos dice la manera en que se presentan estas personas? Pero ¿qué nos dice incluso cuando las vemos vestir de esta manera? ¿Qué pareja de jóvenes con síndrome de Down en México se paga esa boda, ese vestido, esa iglesia y esa ropa? Por eso hay que empezar. Claro que estaban enamorados, pero mucha gente se enamora, eso no es nada excepcional. Todos nos enamoramos, ojalá por lo menos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa allí? La cuestión de la discapacidad efectivamente tiene que ver con la terapia, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los servicios de salubridad y tiene que ver de manera mucho más profunda con el desarrollo social. Porque todos esos servicios y todos esos derechos son abastecidos por programas públicos. O por lo menos uno lo desearía. Uno desearía no tener que acudir a una institución privada, no tener que vivir y trabajar solamente para pagar el terapeuta. Cualquiera de nosotros lo desearía. Y entonces, al menos hipotéticamente, el problema de la discapacidad es un problema porque no existe la red de soporte que ayude a las personas a ser independientes. Y entonces hay una serie de asociaciones en el mundo que hace el trabajo que debería de hacer un sistema de gobierno. Lo cual está muy bien, no es de agradecerse, pero pues como dijo el insigne Fox, ¿y yo por qué? ¿Por qué los individuos tienen que hacerse cargo de lo que hipotéticamente el Estado debe de hacerse cargo? Es importante aquí observar que en esta pareja, y por eso traía el ejemplo acaso, que lo que tenemos son conjuntos de personas que viven en ventaja y conjuntos de personas que viven en desventaja. Y la verdad es que la mayor parte de la población del mundo vive la desventaja. Por desventaja entendemos vulnerabilidad, es decir, la posibilidad real, que es incluso cuantificable, de que uno tenga ciertos problemas. Por ejemplo, el VIH-Sida. Es mucho más fácil, el cálculo de la Organización Mundial de la Salud dice que una persona con discapacidad tiene 4 veces más posibilidades de contraer VIH-Sida. Y viceversa, una persona con VIH-Sida tiene más posibilidades que cualquier otra persona de contraer alguna discapacidad. Según la estadística del INEGI, las discapacidades en México son mayores, las contraídas están en ese orden. Mayormente, como un 20 y tantos %, son por alguna enfermedad, o sea, adquiridas. Un 19% son por vejez y un 16% son por nacimiento, y después hay algunas fluctuaciones. Son condiciones de desventaja. No tener un acceso a la educación es poner en desventaja a los individuos. No saben, no aprenden estructuras motrices, no aprenden estructuras lingüísticas, y no aprenden a defenderse. Que no exista el acceso a la propiedad es otra desventaja.
Según la FAO, la Organización para la Producción Agrícola en el Mundo, aunque el 70 y tantos % de las tierras del mundo son trabajadas por manos de mujeres, solamente el 19% de esas tierras pertenecen a mujeres. Esa es una condición de desventaja. El acceso al empleo. Que no se garantice el acceso al empleo pone en desventaja a los individuos. El acceso a los préstamos. Yo me imagino que a muchas personas ni siquiera por la cabeza les pasa que una persona con discapacidad tiene derecho a los préstamos, tiene derecho a un sistema bancario, tiene derecho a la promoción de proyectos y al diseño ellos mismos, no a que otros diseñen para ellos porque son muy buenos y los quieren mucho. No, una persona con discapacidad tiene ese derecho. Ahora, lo que no existe es la estructura.